es decir, que se han constituido prácticamente en pseudo-alegatos, que no son propios de esta etapa a criterio de esta querella, por lo cual nosotros tampoco vamos a responder estas cuestiones, más allá de que los fiscales en algunos casos han hecho referencia a esto. También hemos escuchado algunas manifestaciones que ya no son ni cuestiones preliminares novedosas, ni tampoco son cuestiones que ya fueron planteadas, ni fueron pseudoalegatos, sino que fueron verdaderas manifestaciones extrajurídicas que escapan a este debate. Estas cuestiones tampoco las vamos a atender con el doctor Sosa. No es la primera vez que representamos a la Oficina Anticorrupción en una causa en donde está siendo juzgado una de las personas que ejercieron la primera magistratura del país. Tampoco no es la primera vez que nos citan el antecedente de la Corte Stancanelli como una especie de ariete para cuestionar procesos contra exfuncionarios públicos. No obstante ello, siempre la labor que hemos ejercido con el doctor Sosa a lo largo de los casi 20 años que estamos en la Oficina Anticorrupción ha sido prescindiendo de todas este tipo de cuestiones extrajurídicas y siempre persiguiendo la verdad, y bueno, y vamos a mantenernos en esta senda. Antes de darle la palabra al doctor Sosa, quiero hacer una breve referencia a algo que algunas defensas han utilizado como un argumento más a la hora de tratar de establecer ciertos elementos que hacen a una justificación para esperar que la Corte resuelva algunos recursos. Y me estoy refiriendo al comunicado de la Corte que emitió hace casi 3 meses, del 16 de mayo. Hay que contextualizar esto, es decir, un comunicado de prensa de la Corte es un comunicado de prensa, es decir, las decisiones que toma la Corte, es decir, por más que los puntos que se quiera encontrar en los puntos 9 y 10 de este comunicado, como una especie de, es decir, haciendo una interpretación muy especial, es decir, como que la Corte va a decir algo. Es decir, la Corte habla por intermedio de sus sentencias y no habla por intermedio de comunicados de prensa. Los comunicados de prensa son comunicados de prensa. Es decir, y las decisiones de la Corte son las que pueden llegar a influir en este proceso y no este comunicado. Así que bueno, que en este sentido consideramos que no es un elemento que puede llegar a estar tenido en cuenta como para tratar de justificar nada en los términos de las cuestiones preliminares. También no vamos a hablar sobre la cuestión de la falta de legitimación de la UIF y nos vamos a remitir a todo lo que dijo ya la Fiscalía y seguramente a los argumentos que puede también mencionar nuestro colega de la otra querella. Ha sido, es decir, no podríamos agregar nada más a todo lo que ha sido ya expuesto en este sentido y obviamente decir solicitamos el rechazo de esta falta de legitimación. Antes de terminar mi pequeña introducción, quiero hacer mención a una cuestión que ha sido planteada por la defensa de Darwich, es decir, que en función a atestar algunas partes del requerimiento fiscal de elevación a juicio. Obviamente esto no es una cuestión preliminar, es decir, y más allá de esto, es decir, no podemos estar, y esto que voy a decir, es decir, también atraviesa transversalmente a otras cuestiones en donde se han cuestionado, es decir, imputaciones imputaciones que surgen del requerimiento, es decir, no podemos estar cuestionando acá situaciones que surgen de un acto que fue emitido hace 1 año y medio, es decir, esto no es así, esto no puede ser, señores jueces, es decir, la etapa de
del requerimiento, la etapa de elaboración del requerimiento termina para las defensas, es decir, que pueden oponer sus excepciones y pueden oponer todas las cuestiones que tengan en el término del 349. No se puede pedir que se constituya el tribunal una especie de contralor con facultad de censurar aquellas palabras o subjetividades que están en este requerimiento. Y respecto de esto también hay que ser claro porque el artículo 354, a criterio de nuestra parte, establece en su inicio las facultades de contralor que tiene el tribunal respecto de las prescripciones de la instrucción. Esto no significa que el tribunal solamente tiene que verificar si está todo el expediente bien foliado, si mandaron todos los leajos, si está todos los efectos. No, esto significa realmente una evaluación, no solamente de que si se cumplieron los pasos procesales, sino también una evaluación de la imputación y de todas estas cuestiones atinentes que son el preludio de esta etapa que comienza. Así que también, es decir, muy brevemente, decir, y la referencia a esta se hace más que todo no por el tema de esta situación que se solicitó testar, sino también para ya dejar planteado cómo todo lo que sucedió en la instrucción está precluido, es decir, y no podemos volver atrás 1 año y medio, que es lo que están proponiendo algunas defensas. Le voy a pasar la palabra al doctor Sosa, que va a continuar, sin perjuicio que después voy a continuar también con el uso de la palabra. Gracias. Buenos días, señor presidente, y a todos los presentes. Bueno, en primer lugar voy a adelantar que con el doctor Duré vamos a solicitar el rechazo de todos los planteos efectuados por las defensas. Lo hemos agrupado por tema y voy a empezar por las nulidades planteadas por los defensores. En primer lugar me voy a referir a la nulidad del inicio de este proceso penal y de todo lo actuado, en consecuencia planteada por la defensa de Julio Devido. Esta defensa sostiene que este proceso fue iniciado por motivos políticos y direccionado. Esto surgiría a partir de elementos recabados en la causa 88 del año 2019 del Juzgado Federal de Dolores. ¿Cuáles serían estos elementos que contaminarían el inicio del proceso? Básicamente las imputaciones efectuadas contra Leonardo Fariña y la diputada Alicia Carrió, que se efectúa en esta causa de Dolores, en virtud de las cuales, o según las explicaciones del doctor Palmeiro, estas declaraciones habrían sido guionadas por los servicios de inteligencia. A la vez serían esenciales para el inicio de este proceso. Por lo tanto, el inicio de este proceso se originaría en actividad ilícita. Y mencionó como elemento esencial las declaraciones de Fariña en la causa 3017 del 2013. También señaló que esta causa que ahora llega a juicio, que habría sido iniciado por Javier Iguacel, se habría iniciado para fabricar la causa, el delito precedente en la causa 3017. Y que para lograr esta finalidad Iguacel efectuó la denuncia en la llamada causa madre, en la 15.734. Y por último señaló que las declaraciones de Fariña fueron esenciales para el avance de esta causa y valoradas de esta forma en el requerimiento de instrucción, en el procesamiento y en el requerimiento de elevación a juicio. ¿Cuál es el problema esencial que vemos en este planteo? Primero, que a nuestro criterio no ha sido posible acreditar la relación entre estas imputaciones mencionadas por el doctor Palmeiro, mencionadas por el doctor Palmeiro en la causa 88 de Dolores y el inicio de esta causa. ¿Por qué? Porque como lo señaló el señor fiscal, esta causa se inició en virtud de la declaración de Javier Iguacel como titular en ese momento de la Dirección Nacional de Vialidad, que señala 3 hechos fundamentales como motivadores de esta denuncia. Primero, el abandono de las obras viales ocurridas en la provincia de Santa Cruz por parte de las empresas Austral Construcciones y Cani Costilla. Obras viales financiadas con dinero de Vialidad Nacional, con el pretexto de que Vialidad había deudado certificados de obras a favor de estas empresas. El segundo elemento es la verificación por parte de Vialidad de que esta deuda era inexistente y de ciertas maniobras dentro de la propia Vialidad para dar credibilidad a estas denuncias inexistentes, como la nota presentada por Austral Construcciones del ingeniero Carlos Alonso, quien se desempeñaba como administrador general de Vialidad Nacional, reconociendo esta deuda inexistente.
Y el otro elemento fundamental es la auditoría que se inicia como consecuencia de estos hechos, en virtud de lo cual se determinan una serie de irregularidades que son las que se investigaron en este proceso. Los 51 expedientes, contrataciones investigados en este proceso surgen de esa auditoría. Por lo tanto, no se observa ninguna mención ni en la denuncia ni en la ratificación a estas declaraciones supuestamente guionadas de Carrió o de Fariña. Pero no solo eso. Iguacén, en el momento de efectuar la denuncia, presenta una serie de elementos para acreditar estos dichos, como las copias de las auditorías, las constancias de la Dirección Nacional de Vialidad, que se habían pagado los certificados de obras mencionados de estas empresas, el reconocimiento de la deuda inexistente por parte de Alonso. Y en ninguno de estos elementos se puede observar una mención a estas declaraciones. Es más, en el requerimiento de instrucción efectuado por el doctor Tayano tampoco se hace ninguna mención a estas declaraciones. E inclusive entre las pruebas solicitadas tampoco se pide copia de las declaraciones tanto de Fariña y de Carrió relacionadas con este expediente y expresadas en otras causas. Además, esta parte se ha tomado el trabajo de leer diversos documentos publicados en el Centro de Información Judicial de la causa 88 de Dolores, sobre todo el procesamiento dictado con fecha 25 de febrero del año 2019, y en ninguno de estos documentos surge alguna vinculación entre esta causa y los hechos investigados en la causa 88. Por lo tanto, entendemos que esta vinculación no ha sido verificada. Con respecto a la supuesta imputación de que Iguacel habría formulado esta denuncia en la causa madre para crear la causa precedente, el delito precedente en la causa 3017, tenemos que señalar que, como lo señaló el señor fiscal, Iguacel hizo la denuncia ante la oficina de sorteos de la Cámara de Apelaciones del Fuero. Fue sorteado el tribunal del doctor Ercolini y el fiscal que realiza el requerimiento de elevación del requerimiento de instrucción fue el doctor Tayano con fecha 17 de mayo del año 2016. Y luego se produce la acumulación a la causa madre, con lo cual no vemos tampoco ninguna relación o ninguna verificación de lo señalado por el señor defensor. En definitiva, esta teoría conspirativa esbozada por los defensores no solo no fue acreditada o justificada por los letrados, sino que no se advierte ningún elemento de juicio o ningún elemento de prueba en esta causa que demuestre el origen ilícito de estos expedientes o que se vincule el inicio del proceso con la violación de alguna garantía constitucional. En definitiva, por estos motivos vamos a solicitar el rechazo de nulidad planteada por el doctor Palmeiro. Ahora bien, independientemente de lo expuesto, si el tribunal lo considera pertinente o justificado en los términos del artículo 388 del Código Procesal Penal, esta parte no se va a oponer a que se autorice a los defensores debido a que obtengan las copias pertinentes de la causa 88 si estas sirven para acreditar de alguna manera los hechos investigados en esta causa. Ahora me voy a referir a la nulidad planteada en relación a la conformación del tribunal oral y de todo lo actuado hasta ahora por ausencia del cuarto juez, esto es, por la ausencia de la doctora Paliotti, planteada por la defensa de Santiago Kirchner. Esta defensa entendió que la ausencia de la doctora Paliotti en las audiencias llevadas a cabo hasta ahora generaría la nulidad de todo lo actuado. ¿Por qué? Supuestamente porque esta decisión privaba a la doctora Paliotti de ejercer la facultad de interrogar y que ello no solo afectaba el principio de inmediatez, sino la situación de su defendido. También sostuvo que se verificaba una afectación al debido proceso legal y entendió que la decisión del tribunal implicaba modificar lo previsto en el artículo 359, tercer párrafo del Código Procesal Penal de la Nación. A ver, entendemos que este planteo debe ser rechazado por los siguientes motivos. Primero, entendemos que la decisión del tribunal es absolutamente razonable. ¿Por qué? La decisión del tribunal se fundó en la superposición de estas audiencias con otras audiencias de un juicio en donde la doctora Paliotti actúa como titular del tribunal. Y basado esencialmente en que este proceso está siendo grabado y además contamos con versiones taquigráficas de todas las audiencias. Por lo tanto, en principio no vemos dificultad alguna en cuanto a la autorización de la falta de presencia de la doctora Paliotti en estas audiencias.
Y sobre todo, si tenemos en cuenta que estamos hablando de una autorización transitoria, en ningún momento se observa de lo decidido por el tribunal de que se autoriza a la doctora Paliotti a que esté ausente en todo el juicio. Esto sí implicaría una modificación, una contravención al artículo 359 del Código Procesal Penal. Como esto no ha sucedido, entendemos que no hay, la decisión del tribunal resulta razonable. El otro punto esencial es que entendemos que no se ha verificado ningún gravamen actual y concreto a las partes como consecuencia de esta decisión. ¿Por qué? Primero porque la decisión de la facultad de la doctora Paliotti de interrogar solamente va a aparecer en forma plena en la etapa de prueba. Esto no ha ocurrido en la actualidad. Y sobre todo porque no se ha producido una vacante en el tribunal, con lo cual la doctora Paliotti no tiene ni posibilidad de participar en las deliberaciones ni posibilidad de votar alguna decisión sobre alguna cuestión efectuada por el tribunal. Por lo tanto, no entendemos cuál es el gravamen que le podría ocasionar esta decisión a esa parte. Y solicitamos el rechazo de la misma. En este sentido, vamos a mencionar un precedente dictado hace muy poco por el Tribunal número 4 en la causa 3017, caratulada Báez, del 2013, caratulada de Báez Antonio y otros, resuelta el 30 de octubre del año 2018, donde se hace un planteo similar en la audiencia oral y el tribunal rechazó el planteo in limine. Respecto a la nulidad por indefinición del hecho imputado planteado por la defensa de Julio De Vido, aquí se planteó que ni en las declaraciones indagatorias ni en las acusaciones se le definió el hecho que se imputa a Julio De Vido, que se le imputó responsabilidad penal por realizar actos lícitos de gobierno, nunca impugnados, y que estos actos eran actos esenciales de gestión. Además, se mencionó que hay errores en la valoración de la prueba que tienen que ver con esa indefinición del hecho. Para concluir con críticas a las calificaciones legales efectuadas en los requerimientos de elevación a juicio. En el mismo sentido, se manifestó la defensa de Nelson Periotti, quien señaló que no se estableció con claridad la imputación, que esta fue genérica y vaga. A ver, vamos a solicitar el rechazo de estos planteos por las siguientes razones. Primero, desde el punto de vista formal, la defensa de Julio De Vido hizo este planteo en 2 ocasiones durante la instrucción, al apelar el procesamiento y al contestar el traslado previsto en el artículo 349 del Código Procesal Penal, habiendo sido rechazado en ambas oportunidades, en la resolución del 14 de septiembre del año 2017, dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones del Fuero, que confirma el procesamiento de De Vido, y en el auto de elevación a juicio dictado por el doctor Julián Ercolini con fecha 2 de marzo del 2018. Es decir, que estamos ante un intento de reeditar una cuestión ya resuelta en este proceso y que a nuestro entender el tribunal no se podría apartar, dado que tampoco esta defensa ha señalado nuevos motivos para que el tribunal obre en consecuencia. Ahora bien, desde el punto de vista material, y aquí abarcando a los 2 pedidos, entendemos que de la simple lectura de los requerimientos de elevación a juicio, surge claramente el cumplimiento de las pautas establecidas por el artículo 347 del Código Procesal Penal. No voy a extenderme mucho en este punto, entendemos que estos requerimientos otorgan las defensas necesarias o describen el hecho de tal manera que permiten las defensas de todos los imputados. Basta leer los distintos documentos que han presentado las defensas en este proceso para entender que han comprendido cabalmente cuál es la imputación que efectúan todas las acusaciones. Respecto de la crítica que efectuaron los defensores de la valoración de la prueba, que efectuaron los acusadores y las calificaciones legales desarrolladas en los requerimientos, estos puntos son claramente, corresponden a la etapa de los alegatos y no son propios de las cuestiones preliminares. Ahora me voy a referir a nulidad por violación del derecho de defensa en juicio por imposibilidad de haber producido prueba durante todo este proceso planteado por la defensa de Julio De Vido. Aquí esta defensa se refirió específicamente a que no se le ha permitido ni durante la instrucción ni durante el debate producir prueba, esencial que le permitiría confrontar los argumentos de las acusaciones, que solo se cuenta con informes producidos por Vialidad Nacional, para luego explicar los puntos periciales propuestos en el ofrecimiento de prueba efectuados por esta defensa y que fueron rechazados por el tribunal en el decreto del 3 de septiembre del año 2018. Bueno. También vamos a solicitar el rechazo de este planteo por las siguientes razones. Basta leer el decreto del tribunal del 3 de septiembre del año 2018, en donde proveyó la prueba ofrecida por todas las partes, para concluir que numerosa prueba solicitada por la defensa de De Vido se hizo lugar. Como así, también se rechazaron otras pruebas en virtud de lo previsto por el artículo
356, perdón, por el artículo 356 del Código Procesal Penal por considerarlo impertinente o sobreabundante, como sucedió en realidad con todas las partes. Respecto del peritaje técnico, el tribunal, y a los puntos referidos por el doctor Ruscón en su alocución, que fueron rechazados por el tribunal, estos fueron rechazados, o bien porque se pretendía analizar aspectos que cedían la plataforma fáctica del reproche formalizado en los requerimientos de elevación a juicio, o bien que varios de los interrogatorios propuestos excedían el marco de la pericia. Pero por el otro lado, se hizo lugar a la pericia de costo solicitado por la defensa de Rusconi, perdón, por la defensa de Julio De Vido, si bien limitada a 5 obras elegidas porque son las obras de mayor envergadura económica investigadas en esta causa. Pero además se solicitó información a la Oficina Nacional de Presupuestos a efecto de cumplir con otro de los puntos periciales solicitados por esa defensa. Estas circunstancias ya permiten descartar el argumento del defensor de que no pudo generar prueba esencial en este debate. Pero no solo esto sucedió en este proceso, sino que además los letrados defensores cuestionaron esta decisión, habiendo escogido la vía del recurso de casación, sosteniendo precisamente la violación del derecho de defensa en juicio y de restricción a la posibilidad de probar la hipótesis defensiva. Recurso que fue rechazado por el Tribunal Oral. Luego se planteó la pertinente queja ante la Sala Cuarta de la Cámara Federal de Casación Penal, que también fue rechazada. Tribunal que también rechazó el recurso extraordinario interpuesto. Actualmente se encuentra en trámite ante la Corte Suprema de Justicia la queja por denegación del recurso extraordinario, la cual hasta a la fecha no ha sido resuelta. Es decir, estamos ante la reedición de un planteo que no solo ya fue formulado ante el tribunal mediante el mencionado recurso de casación, sino que esta defensa ya tuvo respuesta de su planteo tanto por los integrantes de este tribunal como por parte de la alzada, quienes no observaron violación a garantía constitucional alguna al denegarse los puntos periciales mencionados. Y además el planteo se encuentra actualmente ante la Corte Suprema de Justicia, con lo cual no vemos razón para plantearlo nuevamente en esta instancia. Si bien esto ya es suficiente para rechazar la nulidad planteada, respecto del fondo del planteo nos remitimos a lo resuelto por el Tribunal Oral en el decreto mencionado en cuanto a la impertinencia de la prueba solicitada. Y además, cabe recordar en este momento que el peritaje técnico ordenado por el tribunal debería estar terminado, no solo está en curso, sino que debería estar terminado para con fecha 23 de agosto del año en curso. Por lo tanto, no observamos restricción alguna al derecho de defensa de este imputado o una restricción irrazonable a su facultad de peticionar o producir prueba en el juicio. El doctor Veraldi planteó la nulidad de la audiencia del debate porque existían cuestiones probatorias no resueltas en el momento en que se inició el juicio oral, a la que adhirieron las defensas de Carlos Santiago Kirchner, Nelson Periotti, de José Raúl Santibáñez, de Carlos Villafañe y de Raúl Gilberto Pavesi, sumado a la de Julio López. El doctor Veraldi entendió que se generó una violación a las normas procesales, específicamente el artículo 359 del Código Procesal Penal, porque no se completó la instrucción suplementaria antes de comenzar el debate. Y específicamente señaló que el peritaje ordenado por el tribunal debía estar terminado antes de que comience el juicio, dado que resultaba esencial que las partes conozcan esta prueba. A ver, los motivos por los cuales vamos a solicitar el rechazo de estos planteos. Básicamente porque estamos en primer lugar desde el punto de vista formal ante la reiteración de varios pedidos ya formulados por estas defensas y por otras antes de comenzar el debate y ya resueltos por el tribunal. Específicamente el doctor Veraldi a fojas 10.815 y 26 de este expediente formuló este planteo. También fue planteado por la defensa de Lázaro Báez. El tribunal resolvió estos planteos con fecha 11 de febrero del año en curso, incidente 25. Es más, el tribunal formó incidente de estos planteos y todas las querellas y el Ministerio Fiscal se han expedido en ese incidente solicitando el rechazo del planteo. Y nuevamente este pedido fue presentado por la defensa de Lázaro Báez con el mismo fundamento, instrucción suplementaria incompleta, a fojas 11.817, 11.818. Y el tribunal rechaza nuevamente este pedido con fecha 20 de mayo del año en curso, remitiéndose a los argumentos de la resolución dictada en el incidente 25. Es decir, estamos nuevamente ante una cuestión ya planteada ante el tribunal, sin que estas partes hayan argumentado o hayan esbozado algún otro motivo que permita a los señores jueces apartarse de lo ya decidido.
Por otra parte, y respecto del fondo del planteo, nos vamos a remitir a lo contestado oportunamente en ese incidente y a lo resuelto por el tribunal. Y en tal sentido entendemos que estas partes no han podido acreditar un agravio actual, dado que casi todas las medidas de instrucción suplementaria ya han sido cumplidas, con excepción del peritaje, el cual, como ya dije, debería estar terminado para el día 23 de agosto del año en curso. Esto es, antes de que se comiencen a recibir las declaraciones indagatorias y el tribunal rechaza todas las cuestiones planteadas por la defensa. Con lo cual, como lo señaló el doctor Mola, todas las partes van a tener conocimiento de los resultados de esa pericia antes de la producción de la prueba. Y si algún imputado declara antes de esa fecha, tendrá la oportunidad, si lo considera conveniente, de volver a declarar en relación a esas conclusiones. Además, hay que señalar que los peritos que intervienen en este peritaje fueron citados a prestar declaración testimonial, con lo cual podrán ser interrogados por las partes, y en el supuesto de que surgieran nuevas pruebas o nuevos testigos, se podrá solicitar al tribunal que se los admita en virtud de lo previsto por el artículo 388 del Código Procesal Penal. También cabe agregar, como lo ha señalado el tribunal, que el artículo 359 del Código Procesal Penal no prevé la sanción de nulidad antes del inicio del debate, si antes del inicio del debate no está concluida la instrucción suplementaria. Respecto a las manifestaciones del doctor Arce Ageo en relación a la falta de determinación del perjuicio económico que habrían generado los hechos investigados, o la evaluación que hace este defensor respecto a los informes presentados en instrucción por la Dirección Nacional de Vialidad, entendemos que no son circunstancias a evaluar en esta etapa procesal, sino que son propias de los alegatos. Por último, en relación a las nulidades, me iba a referir al planteo de nulidad de las prórrogas otorgadas a las partes acusadoras por este tribunal en el plazo para ofrecer prueba, formulado por el doctor Arce. En este punto cabe recordar nuevamente que este planteo ya fue presentado ante el tribunal, que se formó el pertinente incidente, que todos los acusadores nos hemos expedido rechazando esta nulidad y que el tribunal también rechazó el planteo con fecha 1 de agosto del año 2018. Por ello entendemos que este planteo no es más que la reedición de una cuestión ya resuelta por el tribunal, y atento a que no se han mencionado motivos que permitan al tribunal apartarse de esa decisión, se debe rechazar el planteo. Respecto al fondo del planteo, nos remitimos a lo contestado por esta parte oportunamente y al resto de los acusadores, y a lo resuelto por el tribunal, entendiendo por estos motivos que la defensa no ha podido acreditar un agravio concreto y directo en relación a esta prórroga. A continuación voy a ceder la palabra al doctor Dure. Sí, voy a tratar un tema relacionado con la acción civil que fue inicialmente manifestado por el doctor Veraldi y después a otras defensas adhirieron. Básicamente el doctor Veraldi dijo que acá tiene que estar sentado el actor civil y que esto constituye, es decir, al no estar sentado acá, por supuesto, un problema procesal que puede llegar a invalidar el juicio. El fundamento que se trajo a colación para esto es que hay un conflicto de competencia negativa entre este tribunal y un juzgado federal civil y comercial. Si bien no se citó el artículo expresamente que hace a este fundamento, tenemos que tener en cuenta que el artículo es el artículo número 12 del Código Procesal Civil y Comercial, y esto es importante para lo que, es decir, tener en cuenta que esta norma, es decir, no es una norma del Código Procesal Penal. Hay que advertir que esta querella, en su, es decir, la Oficina Anticorrupción, mejor dicho, es decir, tiene una norma que regula sus funciones y objetivos, que es el Decreto 102 del año 99, que en su artículo 11, inciso C, establece la posibilidad de instar acciones civiles de la Oficina Anticorrupción. En algunos momentos, es decir, hace bastantes años, la Oficina Anticorrupción quiso instar acciones civiles y esto fue algo negado por un dictamen del procurador
en el año 2001, es decir, el procurador era Marcer, si no mal recuerdo. ¿Por qué hago esta referencia? Porque no tenemos que confundir lo que son las competencias y capacidades de cada organismo público. Cada organismo público tiene sus competencias y capacidades específicas, es decir, nosotros no podemos actuar en lugar de otro. ¿Y por qué digo esto? Porque la Oficina Anticorrupción no le interesa la acción civil, es decir, no se interesa en la cuestión procesal, en las cuestiones que atañen a la presencia o no del actor civil o no, es decir, a lo que se resuelva en la contienda de competencia. Nosotros somos ajenos a esta cuestión, es decir, por más que también somos un organismo del Estado, igual que lo es la Dirección Nacional de Vialidad, que es la parte actora demandante en esa acción civil. Entonces nosotros no vamos a emitir una opinión en función a la cuestión que hace estrictamente a lo civil. Pero sí debemos evaluar algo desde el punto de vista penal. ¿Por qué? Porque se dijo que la no presencia del actor civil puede llegar a invalidar este juicio. Y este es un juicio penal. Y esto es lo que a nosotros nos interesa. Y esto es lo que es decir, y desde esta perspectiva es en donde vamos a analizar la cuestión. Desde ya nosotros no encontramos ninguna causa o justificación que permita invalidar el juicio penal por la no presencia de un actor civil acá. No hay, nosotros entendemos, ninguna violación al debido proceso penal, ni ninguna violación a la defensa en juicio, es decir, y las defensas tampoco han emitido una argumentación relacionada con cuáles serían las defensas impedidas que ellas tienen por la no presencia del actor civil. Hay lo que sí, es decir, un argumento extra que dio la defensa del arquitecto De Vido, que la dijo el doctor Rusconi, si no me equivoco, y que dijo específicamente que por ser, relacionado por supuesto a la acción civil, por ser una cuestión taxativamente mencionada en el Código como causal eventualmente de nulidad que hace la presencia de las partes en este proceso. Es decir, esto, si bien no lo dijo, nosotros entendemos que hace referencia al artículo 167 del Código Procesal Penal que establece nulidades de orden general. En los tres incisos del artículo 167 se hace mención a la intervención, a la intervención necesaria, por supuesto, del juez, a la intervención necesaria del Ministerio Público Fiscal, de la defensa y del imputado, hasta de la querella se hace mención, pero no se hace mención del actor civil, es decir, en ningún momento. Es decir, con lo cual, para el proceso penal, para el debate penal en el que estamos ahora, no es necesaria esta presencia. Es decir, y si no es necesaria la presencia, no puede invalidar de ninguna manera el que no está acá en el juicio. Pero en el transcurso del juicio esto es distinto. Y me voy a referir a algo que siempre hace el doctor Gorini cuando preside las audiencias. El doctor Gorini cuando preside las audiencias le pregunta al secretario, señor secretario, ¿están las partes de asistencia imprescindible en la audiencia? Y el secretario responde, esto no lo hace el doctor Gorini con todo respeto porque es una persona que le interesa saber si está, es decir, de curioso. No, esto lo hace el doctor Gorini porque hay una norma específica que establece cuáles son las partes imprescindibles del proceso. Esto es el artículo 368 del Código Procesal Penal. Es decir, cuáles son las partes necesarias que tienen que estar para que este juicio, para que la audiencia del debate se inicie. ¿Quiénes son? Son dos nada más. Son los señores representantes del Ministerio Público y las defensas. Acá ya no aparece, como en el 167, la querella. Esto lo tenemos claro, desde siempre la querella. Con lo cual tampoco en este debate, en este juicio, es necesaria como obligatoria o como la presencia del actor civil. Entonces no puede fundarse, entendemos nosotros, ningún tipo de afectación al debate por la del debate del juicio penal, aclaro, por la no presencia del actor civil. En virtud de esto, es decir, vamos a solicitar obviamente el rechazo de
esta cuestión. Pero, y para cerrar este tema también es necesario tener en cuenta que, a su vez, es decir, obviamente, si no es decir, ¿cuándo se abre el debate? El debate se abre, es decir, y las cuestiones preliminares se abren en el 376, pero ¿cuál es el antecedente de esto? Es el 374. ¿Qué es el 374? El 374 establece la lectura del requerimiento o del auto de elevación a juicio. Entonces, ¿qué es lo que se está abriendo, señores jueces? Se está abriendo el debate penal. No se está abriendo, es decir, para las cuestiones preliminares, obviamente, no se está abriendo las cuestiones preliminares de las acciones civiles. Que, dicho sea de paso, el artículo 102, si no me equivoco, sí, del Código Procesal Penal de la Nación, establece que todas las cuestiones que hacen a las excepciones civiles se rigen por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y no por este código. Con lo cual, es decir, teniendo en cuenta esta interpretación integradora y sistemática del 374 y del 376, es decir, lo que se abre el debate y se abre para las cuestiones preliminares del proceso penal, por lo que solicitamos que también no sean tenidas en cuenta esta cuestión relacionada a la acción civil. Le paso el micrófono al doctor Sosa. Voy a continuar con el pedido de supresión de prueba, específicamente la contenida en las cajas 1, 2 y 3 de la documentación reservada en Secretaría, planteado por el doctor Beraldi. El doctor Beraldi planteó la exclusión de esta prueba porque entendía que debía darse una redefinición del objeto procesal, dado que no existía responsabilidad de la expresidenta en la defraudación imputada, en virtud de diversos motivos que no voy a reiterar. Y por el otro lado, que la responsabilidad de la expresidenta por los delitos que se le imputan se funda en el dictado de normas designando a funcionarios o bien por normas presupuestarias, dictadas muchas de ellas por el Congreso Nacional. En definitiva, entendió que se le atribuye responsabilidad penal por actos jurídicos y políticos válidos y por ello se debía suprimir la valoración de estas cajas de prueba, que contienen, entre otros elementos, las copias de diversas designaciones de los imputados y de normas presupuestarias. ¿Por qué vamos a rechazar por qué vamos a solicitar el rechazo de este planteo? En primer lugar, independientemente de que no estamos ante una cuestión preliminar ni alguna de las nulidades previstas en el artículo 168 del Código Procesal Penal, lo cual autorizaría ya al tribunal a rechazar estos planteos, lo cierto es que la oportunidad para cuestionar el objeto procesal en este proceso ya ha precluido. Recordemos que, de acuerdo a nuestro ordenamiento procesal, el hecho que define la imputación a los imputados, valga la redundancia, es definido en el requerimiento de elevación a juicio. Es aquí donde se determina en forma específica o en forma definitiva cuáles son los hechos a discutir en el juicio. Y es aquí donde se hace una valoración de las pruebas que preliminarmente sustentan esa acusación. La oportunidad para cuestionar este acto es la prevista en el artículo 349 del Código Procesal Penal. Una vez cumplidos estos actos, la oportunidad para cuestionar el objeto procesal precluyó y los hechos a discutir en el debate han sido fijados definitivamente, salvo que se den los opuestos que permitan ampliar el requerimiento de instrucción conforme lo previsto por el artículo 381 del Código Procesal Penal. Por ello, entendemos que todas las afirmaciones mencionadas por él o todos los fundamentos desarrollados por el doctor Beraldi son cuestiones propias de los alegatos y no pueden ser admitidas como cuestiones preliminares. A esto se suma obviamente que el tribunal aún no ha decidido qué prueba va a incorporar el debate. Y por último tenemos que resaltar que el doctor Beraldi no solo cuestionó el requerimiento de elevación a juicio en la etapa del 349 por los mismos motivos que fundamentan este planteo, sino que también formuló estos cuestionamientos al apelar el procesamiento, obteniendo una respuesta tanto de la Cámara de Apelaciones del Fuero al confirmar el procesamiento como del juez instructor en el auto de elevación a juicio, razón por la cual además no observamos violación alguna al derecho de defensa o debido proceso alegado durante el trámite de esta causa. Ahora me voy a referir a dos planteos referidos a la suspensión de la audiencia de debate. El primero está referido a la unión de juicios, esto es, tanto la defensa de la expresidenta Cristina Fernández como la defensa de Julio De Vido plantearon la necesidad de unificar la presente causa con el segundo tramo de la investigación de los hechos denunciados por Iguacel, que fue elevada a juicio a principios de este año y radicadas en el Tribunal Oral.
y por ello suspender este debate hasta que esa unificación pueda concretarse. Adhirieron a este planteo la defensa de Nelson Periotti, José López, Raúl Pavesi. A ver, ¿qué es lo que sostuvieron estos defensores? Pues que las personas imputadas en este segundo tramo de la investigación habrían hecho un aporte imprescindible para el desarrollo de los hechos investigados conforme lo sostenido por el fiscal en los requerimientos de elevación a juicio. Que esta unificación hace al principio de economía procesal y al correcto servicio de la justicia. El doctor Rusconi también mencionó que en caso de que no se haga lugar a este pedido, las garantías violentadas estarían vinculadas a cómo debe desarrollarse un juicio justo. Y señaló como ejemplo que a los imputados de esta segunda parte no se les podría escuchar en el juicio. Otros defensores mencionaron que no se podrá interrogar a estos imputados en el juicio y sostuvieron que correr la vista del 354 por este segundo tramo no generaría un tiempo excesivo. Entendemos que estos planteos deben rechazarse por los siguientes motivos. En primer lugar, no entendemos o no advertimos ningún motivo para suspender el trámite de este debate, en virtud de que existen otros tramos de la investigación que no llegaron todavía a la etapa del debate. Aquí cabe recordar que la unificación de los tramos de investigación de un proceso no es una decisión obligatoria que debe adoptar el tribunal conforme a los términos del artículo 360 del Código Procesal Penal, sino que es una facultad otorgada al tribunal siempre que no se cause un grave retardo con el proceso. Entendemos que en este proceso se podría ejercer solamente si el segundo o tercer tramo de la investigación o ambos se encuentran en condiciones de arribar al debate oral y público. Mientras esto no suceda, no hay razón para que se ordene la unificación del proceso y suspender el trámite del debate. Respecto a lo señalado por el doctor Beraldi, que la suspensión del debate hasta que la segunda parte pueda acumularse no implicaría una grave demora y que esto no podría superar los 2 meses, entendemos que si consideramos la cantidad de partes que pueden ofrecer prueba en esta segunda parte y el tiempo que pueden insumir la tramitación de estos pedidos, más el tiempo que pueden insumir los eventuales planteos que formulen antes del inicio del debate, todo esto razonablemente llevaría a concluir que en realidad habría un retardo considerable en la celebración de este juicio y en la obtención de una sentencia definitiva o que defina la situación procesal de los imputados. Aquí cabe recordar que en este segundo tramo del proceso se eleva respecto de 10 imputados que están en condiciones de ofrecer prueba, más los representantes del Ministerio Público, Fiscal y las 2 querellas. A esto hay que sumar el tiempo que demore el trámite de las eventuales nulidades que habilita el artículo 170, inciso primero del Código Procesal Penal y las recusaciones que habilita el 354 del Código Procesal Penal. De hecho, esta segunda parte estuvo paralizada por el trámite de una recusación planteada por uno de los defensores de estos imputados. En definitiva, entendemos que las afirmaciones de que todas estas actividades estarían concluidas en el plazo de 2 meses no parece una conclusión razonable. Además, entendemos que estos planteos deben ser rechazados debido a que las partes no han logrado acreditar un perjuicio actual y concreto generado por la continuación de este debate sin que se produzca la unificación solicitada. ¿Qué es lo único que algunos defensores pudieron esbozar respecto a la defensa o prueba que se les habría privado mediante el fraccionamiento de la investigación? Pues bien, que a sus defendidos se les impediría escuchar la versión de los imputados de la segunda parte de la investigación. Entendemos que esto no es así. Las versiones que dieron estos imputados se encuentran agregadas a la causa, pueden ser valoradas por todas las partes en los alegatos, sumado a que también los defensores han tenido oportunidad de solicitar prueba en relación a los dichos de estos imputados, o solicitar que se incorporen al debate estas declaraciones, como bien lo hizo el doctor Viñale. Respecto a la afirmación de que se les priva de la posibilidad de interrogar a estos imputados, cabe recordar que las declaraciones indagatorias no son medios de prueba, son medios de defensa de los imputados y que por lo tanto la posibilidad de interrogar a estos imputados no depende de una decisión del tribunal ni una decisión del fraccionamiento, depende de la propia decisión de los imputados, quienes deberán decidir si declaran y deberán decidir si van a ser interrogados o no en el proceso, al prestar declaración indagatoria. Sin embargo, y en este punto, queremos traer a colación una resolución del Tribunal Oral número 4 de esta ciudad,
en la decisión adoptada en la audiencia oral y pública desarrollada en la causa 5.926 de 2004, seguida contra Carlos Saúl Menem y otros sobre infracción al artículo 260, donde se planteó un tema similar. En esa causa nosotros fuimos querellantes y la defensa de Domingo Cavallo entendió que debería escucharse los dichos en el debate de Armando Caro Figueroa, quien en ese momento estaba imputado en la causa por los mismos delitos, pero solo procesado. Esto es, su situación todavía no se había definido en instrucción. Y el tribunal resolvió citarlo bajo declaración sin prestar juramento. Accedió y accedieron todas las partes. Es decir, este es un precedente que ponemos en conocimiento del tribunal por si fuera oportuno o conveniente. Ahora bien, el doctor Viñale, defensor de Pavesi, señaló que la unión de juicios se debería realizar también respecto del tercer tramo de la investigación, que aún continúa en la etapa de instrucción y en la cual el fiscal solicitó que se reciban varias declaraciones indagatorias, sin que el juez haya tomado una decisión al respecto. También entendió el defensor que su defendido debía escuchar las declaraciones de estas personas que estaban vinculadas con la actividad desarrollada por Pavesi en la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz. Por eso solicita la suspensión del debate hasta que este tramo llegue a juicio oral. Ahora bien, nos remitimos a lo que ya desarrollé, en el sentido de que no existen motivos para unificar este tramo, y entendemos también que el estimado doctor Viñale no ha podido demostrar un perjuicio concreto y actual generado por el fraccionamiento de la investigación de los hechos denunciados, dado que inclusive en este caso el eventual perjuicio que podría provocarles estas declaraciones a su defendido todavía no se ha concretado, es eventual. Hasta que no presten declaración estas personas no sabremos si estas versiones sostienen o no la declaración de Pavesi. Y además también entendemos que la mayoría de las cuestiones que desarrolló el doctor Pavesi en cuanto a la necesidad de escuchar la declaración de estas personas pueden ser probados o acreditados por medios de pruebas distintos a las declaraciones de estos imputados hasta el momento. Y de hecho, conociendo cómo trabaja el doctor Viñale, seguramente ha pedido estas pruebas durante el ofrecimiento de prueba. Por ello no advertimos ninguna lesión a los derechos de defensa o debido proceso de los imputados sometidos a este juicio oral como consecuencia del fraccionamiento de la investigación, debiendo rechazarse los pedidos de suspensión del debate, sin perjuicio de que si se dan las condiciones para hacerlo, los integrantes del tribunal decidan acumular la segunda o la tercera etapa de la investigación al juicio oral y público. A continuación me voy a referir a la suspensión al pedido de suspensión de la audiencia de debate solicitado por el doctor Beraldi por la existencia de recursos pendientes de resolución. El doctor Beraldi entendió que mientras existan recursos pendientes de resolución, conforme al artículo 353 del Código Procesal Penal, no se puede iniciar el debate. El doctor Rusconi adhiere a este pedido respecto de las quejas por recursos extraordinarios que interpuso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, específicamente respecto de la recusación del doctor Basso, a la negativa de producción de pruebas y a la cuestión civil. Voy a dividir este planteo en dos grupos. En primer lugar me voy a referir a los recursos de queja por casación denegados que estarían en trámite ante la Cámara Federal de Casación. Y en este sentido, desde el punto de vista formal, entendemos que este planteo ya fue efectuado por el doctor Beraldi por la defensa de Lázaro Báez antes del inicio del debate y el tribunal rechazó los planteos con fecha 20 de mayo del año 2019, razón por cual estos pedidos deben ser rechazados dado que no se han señalado nuevos motivos que permitan al tribunal apartarse de lo ya decidido. Desde el punto de vista material, resulta claro que de la simple lectura del artículo 353, segundo párrafo in fine, la frase podrá optar que se lee en el artículo implica sin lugar a dudas que el impedimento allí previsto para la fijación de la audiencia del debate con sustento en la existencia de recursos pendientes es facultativo para el tribunal.
De esta manera resulta claro que la norma no impide que se lleve a cabo el debate mientras se sustancian diferentes recursos planteados por las defensas. Esta es la interpretación, por ejemplo, que adoptó ante planteos similares el Tribunal Oral 4, Federal número 4 de esta ciudad, en la mencionada causa 3017, como en la causa 1246, caratulada Piana Enrique sobre administración fraudulenta, y 2405, Budú Amadeo y otros sobre negociaciones incompatibles. Mientras que el Tribunal Oral en lo criminal número 6 de esta ciudad también ha rechazado planteos idénticos, sosteniendo una postura más restrictiva aún, ya que entiende que solo los recursos pendientes de resolución interpuestos en la instrucción son los que podrían obstar a la fijación de la audiencia oral. Esto lo ha decidido en la causa 1351 Franco, Rubén y otros sobre sustracción de menores, y en la causa 1634 y sus conexas Alzogaray, María Julia y otros sobre abuso de autoridad, resuelta el 4 de junio del año 2017. Pero también, y esto es importante recalcar, por lo menos la sala segunda, tercera y cuarta de la Cámara Federal de Casación Penal se ha pronunciado claramente en el sentido de que el trámite recursivo no obstará a la normal prosecución de las actuaciones. Y además resulta importante tener en claro lo resuelto, lo decidido por todos estos tribunales, en el sentido de que el tribunal, como director del proceso, debe velar para que los planteos de las partes no impidan su normal desarrollo, como así también impedir que la actividad recursiva de las partes se convierta en un efectivo y recurrente impedimento de la iniciación del juicio o para obstaculizar su proceso. Respecto de las quejas pendientes de resolución ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aquí cabe recordar que el tribunal contestó planteos idénticos en el decreto del 20 de mayo del 2019, remitiéndonos a lo allí resuelto y además a lo sostenido o a lo previsto en el artículo 285 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en cuanto a que la queja por recurso extraordinario denegado no interrumpe el trámite del proceso. Y en este punto cabe recordar que según la certificación del tribunal, todos los recursos planteados ante la Corte Suprema se encuentran pendientes de resolución y que no se han abierto las quejas. Por esto entendemos que la defensa de debido no ha podido acreditar un perjuicio concreto y real a raíz de esto. ¿Por qué? Porque el pedido se fundamenta en una eventualidad, esto es que la Corte Suprema haga lugar a sus pedidos, cuando lo que en concreto tenemos en el proceso es el rechazo de todos estos recursos por parte de dos tribunales colegiados, este tribunal y la alzada, la sala cuarta de la Cámara Federal de Casación. Con lo cual entendemos que no existen motivos para que estos planteos impidan la prosecución del debate. Cosa juzgada de litipendencia planteada por la defensa de Julio De Vido y por la defensa de Carlos Santiago Kirchner, la que dieron las defensas de Lázaro Báez, Nelson Periotti y Raúl Gilberto Pavesi en relación a 3 causas que tramitaron en la provincia de Santa Cruz, fundados en que entre esas causas y este proceso existía identidad en las personas imputadas, identidad en la causa y identidad del objeto procesal. Entendemos que estos planteos deben ser rechazados porque esta cuestión ya fue resuelta tanto en la etapa de instrucción como en la etapa de debate. En la etapa de instrucción fue resuelta por el doctor Colini ante un planteo efectuado por la defensa de Lázaro Báez y también por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones del Fuero el 24 de mayo del año 2018, la que intervino a raíz de la apelación interpuesta contra esa decisión del Colini. Luego fue planteado nuevamente este tema en la etapa de juicio por las defensas de Cristina Fernández y la defensa de Carlos Santiago Kirchner, que acá reitera el pedido. Cabe reiterar también que en este caso, o recordar que en este caso el tribunal abrió el incidente pertinente y corrió vistas a todas las acusadores, quienes todos nos hemos expedido en el sentido de rechazar estos planteos. Y los integrantes del tribunal rechazan el planteo con fecha 11 de febrero del 2011. Hay que recordar también aquí que el doctor Beraldi interpuso recurso de casación contra esta resolución, que si bien fue admitido por los integrantes del tribunal, la Sala Cuarta de Casación, con fecha 14 de mayo del corriente año, por mayoría declaró inadmisible el recurso interpuesto. Y con fecha 27 de junio del 2019, esa sala también rechazó el recurso extraordinario planteado por esa defensa.
De tal manera entendemos que los planteos deben ser rechazados porque estamos ante cuestiones ya resueltas en la etapa de instrucción como en la etapa de juicio, habiéndose expedido tanto los miembros del tribunal como los de la alzada, y no se advierte motivos o nuevos motivos que permitan al tribunal apartarse de lo ya decidido. Respecto de la cuestión de fondo, nos vamos a remitir en su totalidad a lo desarrollado por el doctor Mola, a lo resuelto por el tribunal en el incidente pertinente y a lo dictaminado por esta parte en ese dictamen. Ahora me voy a referir al planteo de unificación de querellas planteada por la defensa de Lázaro Báez, entre la unificación de querellas obviamente entre la UIF y la UA, por entender que tenemos el mismo interés en este proceso y que se violaba el principio de igualdad de armas. Adhiere este pedido la defensa de Raúl Gilberto Pavesi. A ver, desde el punto de vista formal estamos ante un planteo abiertamente extemporáneo que debió efectuarse o bien en el momento en que esta parte se constituyó como querellante o bien dentro del plazo para ofrecer pruebas, tal como lo señalan los doctores Daray y Navarro al comentar el artículo 85 del Código Procesal Penal de la Nación. Entonces, el Código Procesal Penal de la Nación, Análisis Doctrinal y Jurisprudencial, tomo 1, página 335. ¿Cuál es el fundamento de Daray y Navarro respecto a por qué hay que interponer este planteo dentro del plazo de ofrecer pruebas? Porque una vez que el tribunal cita a juicio a ambas querellas, la cuestión ya fue resuelta a entender de estos autores y que no tiene sentido plantearla posteriormente. Por otra parte, es claro que no estamos ante una de las cuestiones preliminares previstas en el artículo 376 del Código Procesal Penal. Todo esto ya autoriza al tribunal a rechazar el planteo efectuado. Pero a la vez hay que recordar que el tribunal, con fecha 10 de julio del año en curso, rechazó un pedido de unificación de querellas entre la UIF y la UA planteado por la defensa de Carlos Santiago Kirchner, resolución que se encuentra firme. Por lo tanto, entendemos que estamos nuevamente ante la reedición de un planteo ya decidido por el tribunal, sin que se introduzcan nuevos motivos que permitan al tribunal modificar su decisión. Ahora bien, desde el punto de vista material resulta claro que no existe entre estas querellas admitidas en esta causa la identidad de intereses exigida por el artículo 416 del Código Procesal Penal de la Nación, dado que si bien la UIF y la Oficina Anticorrupción forma parte del Estado Nacional, del Poder Ejecutivo, lo cierto es que ambas dependencias tienen funciones y competencias distintas. Y no voy a desarrollar este fundamento porque me voy a remitir enteramente a lo desarrollado por el tribunal en el incidente 13 de esta causa. No tenemos nada más que agregar respecto a este punto. Ahora bien, en relación a la presunta violación del principio de igualdad de armas como derivación de la garantía constitucional del debido proceso, cabe recordar que el cumplimiento de esta garantía no está relacionada con el número de partes existentes en un proceso, el número de acusadores en relación con el número de defensores o en lograr un equilibrio en cuanto a la calidad y peso de los acusadores y defensores, sino que el cumplimiento de esta garantía implica dar igualdad de oportunidades a todas las partes en igualdad de condiciones, sobre todo dar igualdad de oportunidades a las defensas en relación a las acusaciones. ¿Igualdad en cuanto a qué? Igualdad en cuanto a la posibilidad de peticionar, de ofrecer pruebas, de cuestionar la prueba ofrecida por las otras partes, de cuestionar los argumentos de las otras partes. El profesor Luis García señaló que este principio implica preservar durante el proceso penal la igualdad de las posibilidades de proposición de testigos, igualdad en las condiciones de interrogación de testigos, igualdad de posibilidades de los imputados de estar presentes durante la audiencia de debate, la oralidad y publicidad del juicio desarrollado en un marco que favorezca la inmediación, es decir, que las declaraciones de testigos y peritos se produzcan en presencia de las partes y del público y en el debate. Esto fue publicado en la Revista Jurídica de la Universidad Católica Argentina, número 50, en agosto de 1999, páginas 75 a 97, y también publicado en el dial.com DC69. Es decir, como vemos, en virtud de esto, la presencia de ambas querellas en esta etapa del juicio no implica o no está relacionada con la preservación de este principio. Por otra parte, hasta el momento no se observa ninguna restricción a estas facultades respecto de Lázaro Báez y cualquier otro imputado. Todas las partes han podido ofrecer prueba, han podido cuestionar las decisiones del tribunal en este punto, ha comenzado el juicio oral, las partes, los imputados han tenido posibilidad de estar presentes en el acto, razón por la cual entendemos no se verifica ninguna violación al principio de igualdad de armas o la garantía constitucional de defensa en juicio.
por la presencia obviamente de estas dos querellas en el proceso. Por otra parte, no vemos ninguna utilidad práctica en esta posible unificación de querellas, cuando tanto la OA como la UIF han concretado ya los pertinentes requerimientos de elevación a juicio y ofrecido prueba en los términos del artículo 354. Por último, quiero mencionar como precedente a tener en cuenta lo resuelto por la Sala Cuarta de la Cámara Federal de Casación el 17 de julio de este año, hace muy poco, al confirmar la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal número 4 de esta ciudad, dictada en la causa 2504, caratulada Vudú, Armandos y otros sobre violación de autoridad, en cuanto a que no correspondía la unificación de querellas entre la OA y la UIF en ese proceso, y que negaba esta decisión la identidad de intereses entre ambos organismos y además negaba la asignación de la garantía de igualdad de armas por la intervención en ese proceso de las dos querellas. Por lo tanto, solicitamos el rechazo del pedido de unificación de querellas. La defensa de Lázaro Báez manifestó su oposición a la concreción de la pericia ordenada por el tribunal, aduciendo que se necesitaba hacer una pericia de la totalidad de los expedientes investigados en esta causa, es decir, 51 expedientes. A ver, entendemos que el pedido es extemporáneo, dado que la cuestión planteada no está incluida entre las cuestiones, entre aquellas incluidas en el artículo 376 del Código Procesal Penal, y además que es una forma de reeditar un planteo ya efectuado por esa parte, ante el decreto del tribunal en que ordenó la realización de la pericia sobre las 5 obras cuestionadas. Mediante el pertinente recurso de reposición y casación, interpuestos oportunamente por la defensa de Lázaro Báez contra esa decisión, las que también fueron rechazados por el tribunal. Desde el punto de vista material, nos remitimos a todo lo desarrollado por el tribunal el 3 de septiembre del año 2018, al rechazar los puntos periciales solicitados por esa defensa y al pedido de esa defensa de extender las pericias a todas las obras cuestionadas en este proceso. La defensa del imputado Periotti planteó la recusación del perito Bona, integrante del cuerpo de peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en relación a las manifestaciones que habrá producido en las redes sociales respecto de la expresidenta Cristina Fernández, efectuadas antes de que éste fuera designado como miembro del cuerpo de peritos. Entendemos que el planteo debe ser rechazado por los siguientes motivos. Primero, no es una cuestión preliminar. Segundo, es extemporáneo conforme lo previsto por el artículo 358 del Código Procesal, Procesal Penal de la Nación. Y además estamos ante la reedición de un planteo de recusación interpuesto contra ese perito por parte del doctor Veraldi, que ya fue rechazado por el tribunal con fecha 12 de junio del año en curso, sin que se mencionen nuevos argumentos que permitan al tribunal apartarse de lo decidido. Desde el punto de vista material, nos vamos a remitir enteramente a los fundamentos desarrollados por los integrantes del tribunal en esa resolución. A continuación, voy a hacer la palabra al doctor Duré. Sí, voy a tratar dos temas, los dos últimos temas que vamos a plantear que están vinculados con una cuestión que hizo la defensa del arquitecto de vídeo, el doctor Palmeiro, invocando el fallo Pompas. Digamos, es decir, consideró que hay una litispendencia, prácticamente una cosa juzgada, porque se le imputa acá el delito de administración fraudulenta y también en otro proceso ha sido condenado por este delito. A ver, no hay dudas que, más allá de que se presenta como una cuestión preliminar, esta cuestión es algo que impacta en la calificación. Y más precisamente también en el concurso de delito, porque, o en definitiva, estamos ante un delito continuado, es decir, de acuerdo a lo que vamos a ver seguidamente del fallo Pompas, y en consecuencia todos los delitos cometidos durante una gestión deben ser considerados como uno solo, o puede tratarse un delito cometido en forma reiterada, de acuerdo a la norma del artículo 55 del Código Penal. En este caso, los acusadores tenemos una diferencia, es decir, la Oficina Anticorrupción, cuando hizo el requerimiento, se diferenció de los otros acusadores porque justamente en la parte que fue leída de nuestro requerimiento, nosotros consideramos que entre estos 51 expedientes, estos 51 hechos, es decir, había un concurso material. Es decir, con lo cual digamos que nos estamos yendo mucho más allá de Pompas y mucho más allá de todo el planteo. Como dije,
para establecer la identidad, el doctor Palmeiro recurre a la condena que se le dictó al arquitecto debido en la causa de Once. Pero también quiero hacer mención a algo, y la defensa del arquitecto debido es coherente con esta posición, porque también en la causa, en la llamada causa Río Turbio, disculpen que lo haga así también por nombre, pero bueno, es la causa que tramita en el juzgado 9, Secretaría 18, y el número de causa es 5218 del año 16, también hizo un planteo similar. Pero ¿cuándo hizo el planteo la defensa del arquitecto debido? En el término del 349, que es en donde correspondía hacer este planteo, y no ahora como una cuestión preliminar en la etapa del juicio. Es decir, esto ya nos marca, es decir, que este planteo introducido ahora aquí no es un planteo oportuno, porque en definitiva es algo que se surgió de la etapa de la instrucción. No voy a tratar los argumentos que hizo el doctor Mola, es decir, los argumentos muy oportunos, es decir, vinculados a lo que era la cuestión de la impunidad que se puede llegar a plantear en la aplicación de este fallo, es decir, y todas estas cuestiones que considero que son muy atinentes y hacen a una cuestión de política criminal, de cómo, es decir, se tiene que interpretar este tipo penal y estos hechos. Este tema es un tema muy importante para el organismo que represento, porque esto impacta realmente en lo que es la administración fraudulenta que pueden llegar a cometer los funcionarios públicos en el ejercicio de funciones. Y venimos respondiendo planteos de estos, es decir, recuerdo que los primeros planteos que respondían en este sentido fueron en el año 2003, cuando la entonces defensa del señor Víctor Alderete, que era ejercida en ese momento por el doctor Beraldi Arlañán, los hicieron en aquel momento en toda la serie de causas en donde estaban ahí. El doctor Palmeiro, cuando hizo su posición, su muy buena exposición, es decir, habló del holding del fallo. Y más o menos, es decir, extrayendo lo que él consideraba la regla general del holding, decía que si la administración se debe tomar como una sola, también es una sola la conducta fraudulenta, a pesar de que pueden existir multiplicidad de acciones. Entonces, la repetición de los hechos dentro de una misma gestión o administración siempre constituiría una unidad de acción, es decir, un solo delito. Aclaro que nosotros entendemos que esta es una discusión que eventualmente la tendríamos que dar en el momento de hablar de la calificación en la discusión final, pero bueno, es decir, estamos casi por ahí adelantando, pero bueno, queremos responder un poquitito a esto. Y la defensa, es decir,